Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con los temas de física, ya que no hemos terminado. Y bueno, el tema que corresponde ahorita es para el de comportamiento de fluidos y vamos a comenzar a hablar acerca de la hidrostática. Bueno, básicamente un fluido es todo aquel cuerpo cuyas moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí y toma siempre la forma del recipiente en el que está contenido y además tiene capacidad de fluir, de moverse. Y si recordamos el modelo de cinética molecular, que vimos en química y también me parece que lo repasamos en física, habíamos visto que las partículas tienen cierta separación donde están involucradas fuerzas de cohesión y donde está involucrada también la energía cinética. Bueno, pues aquellos donde las partículas estén más separadas, es decir, que haya poca fuerza de atracción, como lo dice la definición, van a ser fluidos. Entonces, lógicamente, van a ser fluidos aquellos donde esta separación sea pues más o menos grande para que la fuerza de atracción sea pequeña puesto que están lejos. Entonces un fluido podría ser un gas o podría ser un líquido, ¿vale? Los fluidos lógicamente también tienen propiedades. Entre las más importantes de las que vamos a destacar es la de la tensión superficial. Básicamente es aquella fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido. Básicamente la tensión superficial es la propiedad que le da a un fluido de tener como una membrana elástica en su superficie, lo que de hecho, como el agua, que es un fluido, uno de los fluidos más reconocidos, este, puede determinarse por el hecho de, por ejemplo, que si ponemos una aguja en el agua flota, pero si la ponemos parada rompemos esa tensión superficial y la aguja penetra y se sumerge. De mismo modo hay ciertos insectos que también tienen a no cortar la tensión superficial, lo que les permite estar de pie sobre el agua y no hundirse. Por otro lado tenemos la característica de la cohesión, que básicamente es la fuerza de atracción entre partículas. Es decir, hay ciertas sustancias en las cuales la fuerza de atracción entre sus partículas es más grande, como por ejemplo en el mercurio. Y también bueno, sí, entre esos tenemos pues el mercurio y básicamente es lo que mantiene unido a algo. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua, estas van a tender a unirse para juntar sus partículas debido a la fuerza de cohesión. Por otro lado tenemos la adhesión. Los fluidos básicamente tienden a unirse a superficies. Básicamente es a lo que se refiere, como por ejemplo lo que vemos del agua cuando se adhiere a la superficie de los vidrios. El vidrio de hecho también es un fluido. Se ve sólido, sin embargo, con el paso del tiempo, e igual se ha visto que con el paso del tiempo aquellos vidrios que son muy viejos tienden a, dicho de alguna manera, como a derretirse, ¿no? Tienden a irse hacia abajo, puesto que son fluidos y tienen una capacidad de fluir. Sin embargo, su velocidad de flujo pues es muy lenta, entonces no se nota como por ejemplo el agua. Por otro lado tenemos la viscosidad, que básicamente es la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia a fluir, ¿vale? Es decir, entre más lento sea un fluido, más alta va a ser su viscosidad. Un ejemplo de un fluido muy viscoso es la miel, y de uno poco viscoso podría ser el agua, por ejemplo. Por otro lado, y la última característica de la que hablaremos será la capilaridad. Es básicamente una propiedad en la cual el contacto del líquido con una pared permite que este fluido sea capaz de ascender por los capilares y, bueno, o por el tubo más bien, o por la pared sólida. Básicamente la capilaridad se muestra en las plantas cuando el agua tiende a subir por estos pequeños capilares o tubos que tienen, o en cualquier ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes tienen con agua, si ustedes tienen un vaso con agua y tienen pues obviamente agua adentro e introducen un popote, el agua que estaba aquí en el vaso va a tender a fluir. Bueno, se ve medio feo acá, vamos a ver si es más grande, se puede entender un poquito más. Bueno, vamos a tener un vaso con agua y este es el agua, ¿no? Entonces, si ustedes introducen un popote, la característica o la propiedad del fluido, en este caso del agua, que es la capilaridad, va a permitir que esta agua tenga la capacidad de ir fluyendo hacia arriba por las paredes del tubo. Y básicamente va a llegar a la misma altura a la cual llega el agua.
Esta propiedad se le denomina capilaridad. En química se utiliza mucho la capilaridad para transportar sustancias a partir de instrumentos que también son como popotes, pero que se les llama para extraer pues el fluido de cualquier sitio para transportarlo a otro lado, ya sea para realizar reacciones químicas o simplemente para cuantificación, etc. Bien, una vez ya hablado de los fluidos y de sus características, vamos a comenzar a hablar de la hidráulica. La hidráulica básicamente es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos y se divide básicamente en dos ciencias, en la hidrostática y en la hidrodinámica. La hidrostática se basa básicamente en el estudio de los fluidos en reposo y la hidrodinámica se basa en el estudio de los fluidos en movimiento. De manera muy general, de lo cual vamos a hablar en este video y también en el periodo, porque su plan no marca que veamos hidrodinámica, pues vamos a ver únicamente lo que corresponde a hidrostática, que son los fluidos en reposo, y vamos a hablar del principio de Arquímedes y de Pascal, mientras que para el de Bernoulli lo vamos a dejar para posteriores sesiones. Bueno, entonces para comenzar a comprender los principios antes mencionados y lo que corresponde a la hidrostática, tenemos que primero hablar acerca de la presión. La presión es básicamente la fuerza aplicada sobre unidad de área. ¿Ok? Entonces, la presión se puede ver claramente, por ejemplo, en una cama de clavos. Cómo un globo no explota en una cama de clavos y sí cuando le ponemos un clavo. O por qué nosotros cuando nos pinchamos con un clavo nos duele y se nos entierra, y por qué realmente no sucede eso si nos acostamos en una cama de clavos. Bueno, pues el principio es bastante simple, puesto a que la presión, como lo definimos acá, es la fuerza sobre la unidad de área, la presión va a disminuir si el área aumenta. ¿Por qué? Pues si, por ejemplo, tenemos 1, pues la fuerza se va a dividir entre 1. Y si el área, por ejemplo, es 3, ahora la fuerza que estaba se va a dividir entre 3. Por lógicamente, la presión va a disminuir. Entonces eso sucede en la cama de clavos. El área es mayor en conjunto con todos los clavos que a que fuera 1, por lo tanto la presión es menos, ¿ok? Y eso es lo que realmente sucede cuando nosotros nos pinchamos con un clavo, a diferencia de no hacerlo en una cama de clavos. Bueno, básicamente esta es la fórmula en la cual nosotros vamos a medir la presión. Habíamos dicho entonces que presión iba a ser igual a fuerza sobre área. La fuerza ya sabemos que se mide en newtons y el área, pues bueno, la podemos dividir en varias magnitudes, pero la que normalmente vamos a utilizar va a ser metros cuadrados o centímetros cuadrados. De preferencia metros cuadrados, ¿ok? La masa, ya saben que la fuerza va a ser igual a la masa por gravedad. Eso ya está más que mostrado, que lo hemos visto en las clases anteriores. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, un niño camina rumbo a su casa y pasa por un desagüe que tiene una tabla. El niño decide pasar con un pie cuya superficie es de 0.03 metros cuadrados. Y bueno, se sabe que su masa es de 55 kilogramos y que dicha tabla solo soporta una presión máxima de 15.000 pascales. Pregunta que si el niño cae al desagüe, y otra pregunta es cómo podría haberlo hecho sin necesidad de romper la tabla. Entonces, en primera instancia, pues vamos a anotar nuestros datos. ¿Ok? Entre nuestros datos tenemos que la superficie es de 0.03 metros cuadrados. ¿Ok? Y tenemos que la masa es igual a 55 kilogramos. ¿Vale? Y tenemos que la presión máxima que resiste la tabla va a ser igual a 15.000 pascales. La presión se mide en pascales. Y bueno, nuestra fórmula nos dice, porque nos pregunta que si el niño cae al desagüe. Entonces es importante que nosotros conozcamos la presión que ejerce ese niño con su masa y con el área de un pie para ver si 1000 pascales. Si lo supera, pues la tabla estará rota. La fórmula nos dice que presión va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Vale? Pero ¿cuál va a ser nuestra fuerza? No tenemos ninguna fuerza hasta ahora. Pues sí la tenemos, pero no la hemos calculado. Ya sabemos que la masa es de 55. Bueno, pues la fuerza va a ser igual
al producto de 55 por la gravedad. Entonces la fuerza va a ser igual a 55 por 9.81. Al multiplicarla por el valor de la gravedad, ya obtenemos que nuestra fuerza es igual a 539.55. ¿Ok? Entonces ya podemos sustituir en nuestra fórmula. Ya podemos sustituir. La presión va a ser igual a la fuerza, que ya dijimos que es de 539.55 entre el área, que va a ser igual a 0.03. Por lo tanto, vamos ya a obtener nuestro resultado. Hoy, resultado. La verdad no sé para qué sea esa función del lápiz, pero bueno. El resultado entonces va a ser la división de 539.55 entre 0.03. Por lo tanto, tendremos que como resultado, el niño al pasar sobre un pie ejerce una presión de 17.985 pascales. ¿Ok? ¿Y cuál es la presión máxima de la tabla? Bueno, la tabla soporta hasta una presión de 15.000 pascales. El niño ejerció una de 17.000, por lo tanto, es mayor la presión que ejerció el niño al pasar sobre un pie. Dice, ¿el niño cae sobre el agua? La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque la fuerza, bueno, la presión que ejerció el niño al pasar con un pie sobre la tabla es superior a la presión que puede soportar la tabla, por lo tanto la rompió y cayó al desagüe. Ahora nos pregunta cómo no habría roto la tabla. Porque en ocasiones cuando queremos que algo es frágil, ponemos un pie y luego otro pie, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aplicar una presión mucho más grande, que en este caso, que fue lo que hizo el niño, terminó cayéndose. Por otro lado dice que cómo no podría haber pasado, cómo podría no haber pasado. Bueno, si nosotros analizamos el problema y decimos que pasó con un pie, inferimos que la presión es alta y es mayor. ¿Por qué? Porque el área en la cual está apoyando toda esa fuerza es pequeña. ¿Por qué? Porque es la de un solo pie. ¿Cómo podría ser diferente? Bueno, si tratara de arrastrar, por ejemplo, los dos pies. Siendo así, ya sabríamos que tendríamos otro valor del área, ¿no? El área ya sería el valor de 0.03, pero multiplicado por 2, porque tiene pies, ¿no? Entonces el valor sería 0.06, ¿vale? Ese es en el caso para dos pies. Porque pues lógicamente, bueno, esperemos que este niño tenga dos pies. Bueno, el problema lo hizo yo, así que imaginemos que sí tiene dos pies. Para dos pies. Entonces, ahora nuestra sustitución va a ser diferente. Ahora la presión va a ser igual a la misma fuerza, 539.55, pero ahora se va a dividir entre 0 porque el área ha aumentado al poner los dos pies, ¿no? Lógicamente. Entonces ahora el resultado va a ser 539.55 entre 0.06. Y ahora vamos a obtener como resultado 8.992.5 pascales. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos ahora? Bueno, pues que el niño, al pasar en dos pies, ejerce una presión menor. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una fuerza mucho mayor. Por lo tanto, si el niño hubiera pasado en dos pies, como el límite de presión que tiene esa tabla hubiera caído en el agua. ¿Vale? Básicamente eso es lo que respecta a presión. Este ejercicio lo van a hacer de tarea. Dice, calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kilogramos sobre sus pies al estar de pie sobre una tabla cuya superficie es de 0.067 metros cuadrados. Realmente es muy simple. Bien, ahora que hablamos de presión, como dijimos que íbamos a estudiar los fluidos, vamos a integrar el concepto y el razonamiento de presión a un fluido. La presión que reciban los cuerpos sumergidos en el agua se denomina presión hidrostática, o bien la presión que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Vale? Es decir, si nosotros nos metemos al mar o a una piscina o lo que sea, vamos a estar, digámoslo de alguna manera, dispersos o inmersos en el agua, ¿no? Entonces, esa agua va a ejercer una presión sobre nuestro cuerpo porque nosotros vamos a estar en el agua, ¿vale? A eso se le va a llamar presión hidrostática.
Y dicho de otra manera, bueno, si tenemos el agua contenida en un recipiente, pues esta misma agua que está dentro va a ejercer cierta presión sobre las paredes del objeto, que es básicamente el mismo concepto. ¿Ok? Algo importante a considerar es que esta presión depende de la densidad del fluido y depende de la profundidad. La presión va a ser más elevada, por ejemplo, si la densidad es alta, como sucedería en el caso de las arenas movedizas. Y en el caso de la profundidad, cabe mencionar que a más profundo se esté, vamos a ver esta imagen, a más profundo se esté, va a haber una mayor presión hidrostática. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Mayor profundidad. Mayor profundidad va a ser igual a mayor presión. Pero presión hidrostática. Mayor presión hidrostática. Y bueno, la fórmula de presión hidrostática que vamos a manejar es esta. Presión hidrostática va a ser igual a la densidad, por eso dijimos que se ve afectada por la densidad, a la altura, que también se ve afectada por la altura, por la gravedad. La densidad, la densidad es un valor que se obtiene a partir de la masa contenida en un cuerpo en cierto volumen. Entonces, bueno, por eso viene más aquí. Y bueno, la altura y la presión hidrostática. La presión hidrostática, al igual que la presión que vimos hace un rato, se mide en pascales, ¿vale? La altura la vamos a medir en metros y la densidad la podemos medir en kilogramos sobre metro cúbico y en gramos sobre centímetro cúbico. Como si nosotros trabajamos la altura en metros, lógicamente tenemos que trabajar la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Si nosotros trabajamos la altura en centímetros, bueno, tendríamos que trabajar la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Es para tener el mismo sistema de unidades y poder resolver los problemas correctamente. ¿Ok? Depende mucho. Simplemente hay que asegurarse de que la densidad concuerde con la magnitud en la que medimos la altura. Es decir, si la densidad está en metros, en kilogramos sobre metro cúbico, como ya nos dicen metros, la altura tiene que ser en metros. De la misma forma para centímetros. Bien, este simplemente es otras conversiones que pueden encontrar para mover de presión a otras magnitudes. Realmente no las vamos a usar, pero pues por si quieren conocerlas. Bien, el ejercicio dice, un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión? Considere la densidad de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, en primera instancia, ¿qué es lo que nos pide? Nos pregunta presión, ¿vale? Pero nos dice que se encuentra en el mar. Entonces nosotros vamos a hablar de presión, ¿de cuál? Pues hidrostática. Qué fea se ve mi letra de manera digital, ¿no? Digo, creo en el pizarrón se veía un poquito mejor que a como puedo escribirlo en digital, no me acostumbro a esto. Bien, entonces vamos a escribir nuestros datos. Tenemos que el buzo se encuentra a una profundidad de 10 metros, entonces vamos a llamar a la altura 10 metros, ¿no? Y dice que quiere saber la presión hidrostática. Bueno, ojo, no es pH como el que vimos en química, es presión hidrostática. Dice que no la conocemos y bueno, que la densidad va a ser igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Dijimos que si había metros en densidad, tiene que haber también en altura, ¿vale? Si no, hay que hacer conversiones. Por lo tanto, vamos a ver nuestra fórmula para calcular la hidrostática. Y nos va a decir que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la altura por gravedad. Entonces vamos a pasar al proceso de sustitución. Y vamos a tener entonces que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad, que ya sabemos que es 1030, como lo dice el problema, por la altura, porque se sumergió a 10 metros, por la gravedad, que es 9.81. ¿Ok? Entonces, pues el resultado, vamos a ponerlo aquí abajo, va a ser el producto de todas esas operaciones. Entonces va a ser 1030 por 10 por 9.81. Por lo tanto, la presión hidrostática va a ser igual a 101.000. Ay, me equivoqué. Aquí es 0.
101.043 pascales. Bien, voy a anotarlo aquí abajo porque se ve feo ese número. 101.043 pascales. ¿Ok? Realmente es sencillo. Entonces, otro tipo de presión del cual también nosotros podemos hablar es acerca de la presión atmosférica. La presión atmosférica, que si bien es la presión que nos da la atmósfera, dicho de otra manera, la atmósfera es como esta capa donde se encuentra el aire y ciertos gases que están en ella, ¿no? A esta capa donde se encuentran estos gases se denomina atmósfera. Entonces, la presión que ejercen ellos sobre nosotros se le denomina presión atmosférica. Y cabe mencionar que también cambia con la altura. Como podemos ver aquí, hay una gráfica que nos mide la altitud y la presión atmosférica. Entonces vamos a observar que a una altitud grande, la presión atmosférica realmente es pequeña. Entonces, ¿dónde habrá más presión? ¿En la cima del monte Everest o casi al inicio de dicha montaña? Pues lógicamente la presión atmosférica va a ser mayor a pie de montaña. ¿Por qué? Porque va a haber más aire que va a ejercer más presión, o sea, más fuerza sobre área en nosotros, ¿no? Entonces va a haber más presión a alturas pequeñas que alturas grandes. Por lo tanto, ¿dónde habría más presión? Dicho de alguna manera, ¿en la mesósfera o en la troposfera? Pues en la troposfera. ¿Por qué? Porque la altura todavía está disminuida, todavía es un poco más pequeña. Al ir hacia arriba, pues bueno, la presión atmosférica iría disminuyendo. Bien, entonces estos conceptos eran necesarios para comenzar a comprender lo que es la hidrostática. Por eso tuvimos que hablar de fluidos, tuvimos que hablar de presión, tuvimos que hablar de ya la presión aplicada al fluido, lo que es la hidrostática y también la atmosférica, ya que también tiene que ver con ciertos otros principios. Bien, entonces para continuar vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes básicamente nos dice que todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. ¿Ok? Es decir, que el empuje de un objeto, es decir, cuando tú sumerjas un objeto en un fluido, su empuje, es decir, lo que va digamos, a derramar, va a ser igual al peso del fluido desalojado. ¿Ok? Entonces, dicho de esa manera, el empuje lo vamos a medir como el peso específico por el volumen. Y el peso específico también se puede representar como la densidad por gravedad. Realmente el peso específico es aquel que se obtiene a partir de la multiplicación de la densidad por la gravedad. Entonces, dicho de otra manera, el empuje también se puede representar como densidad por volumen por gravedad. Vamos a poner aquí que me parece que esta letra se llama Rho en griego, creo, me parece. Bueno, E va a significar densidad, B pues va a significar volumen, G va a significar, ya saben, la constante de la gravedad, y E va a significar empuje. ¿Ok? Y por acá vamos a, dicho de otra manera, P va a significar, bueno, ya está acá, peso específico. Y este peso específico, bueno, pues también va a ser igual a la densidad por la gravedad. Vamos a resolver, no, todavía no. Vamos a hablar acerca de las propiedades que pueden encontrarse en el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se puede dar lugar en tres casos teniendo en cuenta el peso del cuerpo. Para el caso número 1 nos dice que el peso del cuerpo, que vamos a llamar P, sea igual a la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se mantiene en equilibrio dentro del líquido. De esta manera podemos comenzar a hablar cómo es que flotan los barcos o cómo es que se encuentran también sumergidos los submarinos, ¿vale? Entonces en el primer caso nos dice que si este peso es igual al empuje, peso del cuerpo es igual al empuje, el cuerpo se encuentra suspendido en el fluido.
Para el caso 2 nos dice que si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se hunde hasta encontrar algo que lo sostenga. Aquí lo dice, si el empuje es menor al peso, bueno, pues el cuerpo lógicamente se hunde. Y para el caso número 3 nos dice que el peso del cuerpo, si es menor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo flota. Si el empuje es mayor que el peso o el peso es menor que la fuerza de empuje, pues el objeto va a tender a flotar. ¿Ok? Entonces, justamente como lo habíamos visto acá, el empuje está mediado por el peso específico. Y el peso específico dijimos que es la magnitud que se obtiene por la densidad y la gravedad. Por lo tanto, como vemos en los casos de acá, si dijimos que el empuje va a ser igual también al peso específico por el volumen, nosotros podemos hablar que como el peso específico habla de la... Ay, Jesucristo. Habla de la densidad y la gravedad. Al hablar nosotros podemos distinguir qué objetos o qué cuerpos pueden flotar sobre dicho fluido. Es decir, si tenemos un fluido, vamos a analizar este caso. Si tenemos un fluido aquí, y vemos que el fluido de acá tiene una densidad, digámoslo de alguna manera, de 1, suponiendo que es agua, de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y que este cuerpo tiene una densidad de, vamos a ponerle 7 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a saber incluso antes de hacer este experimento que el cuerpo va a tender a unirse. ¿Por qué? Porque va a ser más denso. Y al ser más denso, si recordamos que la densidad es igual a la masa sobre volumen, nos va a querer decir que va a tener mucha masa en poco volumen. Por lo tanto, se va a hundir. ¿Ok? Entonces, al comparar las densidades, desde ahí vamos a saber si va a flotar o no. Bien, vamos a hacer un ejercicio que dice un cuerpo tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos, calcula el empuje que tiene cuando se sumerge en agua. Considera que la densidad de agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y el empuje se mide en dinas. Bien, entonces vamos a decir que el empuje... primero vamos a anotar nuestros datos. ¿Cuáles datos tenemos? El volumen es de 200 centímetros cúbicos. Por otro lado, tenemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Aquí, igual que en la presión, el volumen concuerda en las mismas unidades que la densidad, por lo tanto podemos utilizar este valor de la densidad. Y nos pide que calculemos el empuje. Entonces, nuestra fórmula nos dice que empuje va a ser igual, ahí se ve muy feo, que empuje va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, como queremos el empuje, lo vamos a sustituir. Sustitución. Ya no hay que despejar nada. El empuje va a ser igual a la densidad, que es 1, por el volumen, que es 200, por la gravedad, que ya la conocemos. El valor de la aceleración de la gravedad es 9.81. Entonces, 200 por 9.81. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a 1962. Dijimos que se mide. ¿Ok? Entonces este va a ser el empuje y realmente es muy sencillo. Se van a llevar de tarea que dice un cuerpo tiene un volumen de 450 centímetros cúbicos. Calcula el empuje que recibe cuando se sumerge en aceite caprílico y considera que la densidad de dicho aceite es esta. Entonces realmente tienen que calcular el empuje, lo cual también es muy sencillo. Por último, vamos a hablar acerca del principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que la presión externa ejercida sobre una parte de un fluido encerrado en un recipiente se transmite en todas las direcciones y llega a todos los puntos del líquido sin disminuir su magnitud. Básicamente el principio de Pascal es este principio donde nos explica cómo funciona toda máquina hidráulica y cómo funciona, por ejemplo, todo gato hidráulico, todo freno, ascensor u otras máquinas, donde básicamente vamos a tener dos émbolos, dicho de alguna manera, donde vamos a aplicar fuerzas y el fluido que está dentro va a empujar de manera, ¿cómo decirlo?, en todas las direcciones y que no va a disminuir de su magnitud hacia el otro émbolo.
Entonces vamos a tener, dicho ya de otra manera y en forma matemática, que la presión de entrada va a ser igual a la de salida. Por lo tanto, habíamos dicho que presión era igual a fuerza sobre área. Si decimos que la presión de entrada va a ser igual a la de salida, bueno, pues podemos cambiar esta fórmula por estas de acá, que nos va a decir que va a haber una fuerza 1 entre área 1 sobre, va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2, ¿vale? Entonces vamos a hablar de lo mismo, que la presión se va a medir en pascales, que la fuerza, ya sabemos, se mide en newtons, y el área, bueno, se puede medir en centímetros cuadrados o metros cuadrados. De preferencia nosotros vamos a usar los metros cuadrados. Vamos a hacer un ejercicio simple ya para terminar, puesto que este video creo que ha sido muy largo, por eso trato como de hablar un poquito más rápido. Espero lo entiendan, y si no, bueno, ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar. Y bueno, no me acuerdo qué iba a decir, pero continuemos. Dice que se desea elevar un cuerpo de 200 kilogramos utilizando un elevador hidráulico de plato grande circular de 0.75 metros cuadrados de superficie y un plato pequeño de 0.4 metros cuadrados de superficie. Calcule la fuerza que debe realizar el émbolo pequeño. Es este mismo sistema donde tenemos un plato pequeño y acá donde tenemos un plato más grande. Ya sabemos que aquí, en la parte del plato grande, va a haber una masa de 200 kilogramos que va a ser aplicada, o que va a estar ahí más bien. Y que el émbolo grande tiene una superficie de 0.75 metros cuadrados y que el pequeño tiene una de 0.4 metros cuadrados. Entonces nos está preguntando qué fuerza tenemos que aplicar aquí para que este émbolo pueda moverse y levantar el objeto de acá. Entonces vamos a anotar nuestros datos y sabemos que tenemos una fuerza 1, que es la del émbolo pequeño, que vamos a desconocer. Vamos a tener una fuerza 2, que tampoco conocemos, pero podemos calcular. Dijimos que va a ser cada de este lado. Y fuerza ya sabemos cómo calcularla. ¿Qué fuerza va a ser igual a masa por gravedad? Entonces la fuerza del cuerpo que queremos levantar va a ser igual a 200 por 9.81. Ok, entonces 200 por 9.81 va a ser 1962. La fuerza de este objeto va a ser igual a 1962. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza 2 va a ser 1962. El área 1, que es la del émbolo pequeño, corresponde a 0.4 metros cuadrados. Y el área 2, que corresponde al émbolo grande, corresponde a 0.75 metros cuadrados. Entonces queremos calcular la fuerza 1. Habíamos dicho entonces que la relación que íbamos a tener es que las presiones iban a ser iguales, ¿no? Presión de entrada iba a ser igual a la presión de salida. Por lo tanto, sustituyendo presión por la fórmula que vimos en un principio, también podemos decir que entonces la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿vale? ¿Y qué es lo que queremos despejar? Fuerza 1. Entonces, el área 1, como está dividiendo, va a pasar múltiple, entonces lo vamos a pasar acá, al lado del signo. Por lo tanto, fuerza 1 va a ser igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 que calculamos y dijimos que es 1962 por el área 1 que dijimos que es 0.4 entre el área 2 que es 0.75. ¿Ok? Entonces vamos a tener como resultado 1962 por 0.4 entre 0.75. Vamos a tener que el área que requerimos aplicar en el émbolo 1 corresponde a 1046.4 pascales. ¿Ok? A 1046.4 pascales. Y como lo vemos, la fuerza necesaria para el émbolo pequeño
es más chica que la necesaria para levantar la fuerza del émbolo pequeño es menor que la que ejerce el objeto sobre el émbolo grande. Esto es básicamente el principio que tenemos al intentar utilizar el gato. A partir de la fuerza que nosotros aplicamos y de estos mecanismos hidráulicos podemos levantar fuerzas muy grandes sin necesidad de nosotros aplicar tanta fuerza, porque lógicamente si lo quisiéramos hacer con las dos manos, pues evidentemente no podríamos. Bien, eso es todo. Se llevan este ejercicio de tarea y ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar, me pueden mandar mensaje y vamos a continuar teniendo nuestras sesiones virtuales en lo que dura pues esta contingencia. Gracias por escucharme, que tengan bonita tarde. Hasta luego.